Vamos a tomar la palabra del Señor. Subiendo voy, sí, subiendo voy, para encontrarme con Jesús. Hay algunos cristianos que están muy preocupados si el anticristo viene ya. Ellos se quieren encontrar con el anticristo. Yo quiero encontrarme con el Cristo vivo, con el Señor que me compró y que me salvó. Joel capítulo 2, si usted lo tiene, dice amén. Gloria al Señor. Tenemos Joel capítulo 2. Vamos a hablar esta noche y permítame llevarle a su corazón esta verdad que está en la palabra de Dios. Verso 12 dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Oramos. Padre bueno, te damos gracias y te alabamos. Señor amado, recibe cada ofrenda de tu pueblo, cada alabanza, cada adoración, cada aportación. Conforme tu misericordia, extiende tu mano, habla nuestra vida, y que tu buena palabra venga, Señor, a nuestra vida, y que seamos, Dios mío, alimentados, nutridos, fortalecidos por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria suya. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Joel capítulo 2, verso 12. Quiero hablarle esta noche y quiero llevar a su corazón, hermano. Le llamaba yo a este tema que vamos a hablar, el poder del arrepentimiento. El libro de Joel nos habla a nosotros, del capítulo 1, de una historia que tenía que contarse de generación en generación, de una historia que debía de darse de padres a hijos. Y dice el verso 3 del capítulo 1: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Cuando yo leía esta palabra, no hay cosa más triste, hermano, que el recibir el conocimiento, la información, la noticia de generación en generación de la triste condición del pueblo de Israel. Una condición, hermano, tan lamentable. Dice la Biblia que esa condición debía de ser contada de generación a generación, hasta la cuarta generación. Y cada padre le contaba a su hijo, y el hijo al hijo, y el hijo al hijo. Pero cuando vemos lo que ellos contaban, lo que ellos transmitían, lo que ellos contaban era cómo la devastación, cómo les había alcanzado a ellos la miseria, la pobreza, la escasez, cómo habían llegado a ser objeto de sufrimiento, cómo habían, hermano, perdido las bendiciones de Dios. Todo el capítulo 1 es pérdida y pérdida y pérdida y pérdida. Por eso dice el verso 4: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había dejado. Eso quiere decir, hermano, que ese pueblo empezó a experimentar pérdida sobre pérdida. Cada generación conocía menos la bendición de Dios. Cada generación, hermano, tenía menos cosas de parte de Dios. Y cuando le contaban, hermano, y qué triste es contar. Y yo recuerdo, hermano, mi abuela nos decía: antes el dinero valía,
Antes uno con le llamaban, hermano, creo que pesos, o le llamaban, bueno, no sé, cuartillos, así le llamaban en aquel entonces. Dice, uno compraba bastante. Y como que antes, hermano, los tiempos eran mejores. Y como que antes, hermano, había más oportunidad, más abundancia. Y a veces uno solo oye de los tiempos pasados. Y qué triste es ser una generación que escuche glorias del pasado solamente, que escuche lo que antes tenían, lo que antes poseían. Hermano amado, y esta generación, dice la Biblia, que iba a contar a sus hijos cómo había sido descortezada la vid, la higuera, asolada la vid, cómo habían perdido toda bendición de parte de Dios, porque ellos, hermanos, se habían olvidado de Dios, porque ellos habían cambiado a Dios, porque se habían vuelto a la idolatría, porque se habían vuelto, hermano, a los caminos de los pueblos paganos, y habían, hermano, dejado y abandonado a Dios. Y por eso Dios les había retirado paso a paso sus bendiciones. Y por eso Dios, hermano, les había permitido que viniera. Y dice la Biblia que ese ejército de langosta, de saltón, del revoltón, era un ejército enviado por el Señor. Era un ejército, hermano, que Dios mismo había enviado, porque déjeme decirle, toda bendición y toda prosperidad proviene de Dios. La Biblia dice, mío es el oro y mío es la plata. Y Dios la da y Dios la concede. Pero al mismo tiempo que Dios la da, también puede quitarla. Dios, hermano, puede remover su bendición. Yo quiero que usted observe que al pueblo de Israel le fue retirando su bendición. Y empezó a venir, hermano, escasez, y empezó a venir pérdida, y empezó a venir conflicto, y perdían una cosa, y perdían otra cosa. Y cada generación venía siendo más pobre, más pobre, más pobre. ¿Por qué? Porque había pérdida, porque habían abandonado a Dios. Yo creo, hermano amado, que usted ha sido bendecido por Dios. Pero creo que los más bendecidos son nuestros hijos, hermano. Porque ellos están recibiendo, ya no, hermano, el fruto de abuelos idólatras, sino el fruto de padres que temen y honran el nombre de Dios. Y creo que si el tiempo siguiera, los más bendecidos serían los nietos. ¿Por qué cree usted, hermano, que los nietos, los bisnietos del avivamiento que hubo aquí en este país hace algunas décadas son tan bendecidos? Porque hubieron padres que empezaron en la búsqueda de Dios, padres que entendieron que solo Dios podía restaurarles, bendecirles y prosperarles. Padres que en un momento dado, hermano, tomaron y propusieron en su corazón el volver a Dios, el buscar al Señor. Hombres que se llenaron de un espíritu de arrepentimiento. Y me llama la atención que esta calamidad es tan tremenda, que Dios les dice que se descortezó todo, se perdió todo. Les hace ver su ejército, les hace ver, hermano, la calamidad en que están. Y sin embargo les dice en el capítulo 2, verso 12, pero que hay una oportunidad, pero que hay una manera de cómo hacer que Dios retorne bendición. Hay una manera cómo hacer que la prosperidad y la bendición de Dios venga. Hay una manera cómo alcanzar el favor de Dios. Y entonces les dice en el capítulo 2, verso 12, por eso dice, por la condición en que están, convertidos a mí, dice Jehová, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Vea el verso 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Le ruego que por favor en su casa lea el libro de Joel. Y usted va a ver la situación tan difícil en que ellos estaban. Pero quiero hacer énfasis esta noche
en que Dios, a pesar de la situación difícil en que uno esté, a pesar, hermano, de la pérdida que haya tenido una nación, una persona, a pesar de la situación caótica en que alguien se encuentre, Dios dice que le da oportunidad si se arrepiente. Dios, hermano, ve el arrepentimiento como algo muy especial para Él. Dios, hermano, ve el arrepentimiento como algo que puede cambiar y transformar los designios que ha tenido. Este pasaje, este versículo es un ejemplo de ellos. Otro ejemplo, hermano amado, está en el libro de Jonás. Como Dios, hermano, manda a Jonás pregonándole a una ciudad perversa, perdida, a una ciudad, hermano, hundida en el pecado. Y Dios, hermano, le da tiempo y le dice 40 días, no más. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Usted sabe, el mensaje era duro, era difícil. Y llegó, hermano, Jonás con ese mensaje. Lo que a mí me sorprende, hermano, es que la ciudad era pecadora. Porque ahí dice que lo iba a enviar a una ciudad pecadora. Por favor, vea conmigo el libro de Jonás. Dice ahí la escritura, hermano. Levántate y ve, dice 1, 2, ve a Nínive, aquella gran ciudad. Pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hermano, por amor de Dios, observe conmigo. Yo quiero llevarle a usted, hermano, el poder que ejerce un auténtico arrepentimiento delante de Dios. La ciudad era mala, la ciudad era pecadora, la ciudad, hermano, era lo peor, de tal manera que Dios se ve en la necesidad de dejarle 40 días, no más. Le deja un tiempo, la va a destruir. Y sin embargo, dice la Biblia, yo quiero que usted vea en el capítulo 3, versículo 5, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Óigame, es una ciudad pecadora, pero que de pronto, escúcheme bien, de pronto tienen una acción que conmueve el corazón de Dios. Una acción que hace cambiar los designios divinos. Un Dios que está enojado, un Dios que está irado, un Dios que dice 40 días. Y de pronto esos hombres se vuelven en un arrepentimiento genuino. Y verso 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, y que se convirtieron de su mal camino. Y oiga, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Qué tanto poder hay en un genuino arrepentimiento? ¿Qué tanta virtud puede desarrollar un genuino arrepentimiento? Si el mismo Balaam decía: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero es que cuando Dios promete algo, no se arrepiente. La única forma donde Dios se arrepiente es cuando quiere hacer mal. Véalo usted. Solo cuando castiga. Es como aquel padre que le dice al hijo: hoy sí te cae, y se saca el cuero, y el hijo le hace unos ojos de amor. Papito, le dice, no. Ya le bajó a uno el coraje, hermano. Uno agarra el cincho de trapo, el que menos duele, hermano, y te voy a dar uno, y hasta en cámara lenta se lo da uno, porque lo conmovió a uno. Hermano, qué poder más grande hay en un genuino arrepentimiento. Le pongo estos ejemplos. Israel
Nínive. Hermano, quiero ponerle un ejemplo tremendo. Primera de Reyes, capítulo 16, nos habla a nosotros de un rey. Quizás, hermano, el más perverso de todos los reyes que Israel tuvo. Dice el versículo 29. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel. Primera de Reyes 16, 29. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Mire qué rey es este. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal. Mire qué mujer se tomó, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Oiga, hermano, oiga qué condición de hombre. Por favor, le ruego que usted lea en su casa la vida de Acab, el rey quizás el más perverso que hubo en Israel, que tenía una mujer, hermano, que asustaba a los profetas de Dios. Usted se ha de recordar que Jezabel fue la que le dijo a Elías: así me haga Dios y me añada, si mañana no te corto la cabeza como le cortaste la cabeza a los profetas de Baal. Y Elías se llenó de temor. Jezabel era una víbora, hermano. Era una serpiente al lado de Acab, y Acab era un sinvergüenza. Dice que fue y adoró a Baal. Dice que hizo lo peor. Fue, hermano, de los reyes más perversos. Y sin embargo, óigame, hermano amado, yo leo el capítulo 21 que Dios le habla a Acab, que le dice que lo va a corregir, que lo va a juzgar, que lo va a castigar, que lo va a destruir. Y lea conmigo el versículo 28. Y después vamos a leer verso 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, óigame, había adorado a Baal. Toda su vida había sido contrario a Dios. Toda su vida había estado en contra de Dios, hermano. Era un perverso. Pero cuando Dios le dio el ultimátum, cuando Dios le habló de que lo iba a castigar, dice el verso 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Y entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Mire, hermano, mire a Dios. De pronto se le olvida todo lo sinvergüenza que ha sido Acab. De pronto como que dice: bueno, pues está bien, lo va a perdonar. Le dice aquí: por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Qué poder más tremendo hay en el arrepentimiento? Dios puede decir: has sido lo peor, te voy a destruir. Dios le puede decir a una ciudad: eres peor que Sodoma y Gomorra, te voy a destruir. Pero si esa ciudad, hermano, se torna a Dios en ayuno, en lloro, diciendo: es cierto, los pecados somos lo peor. Mire, hermano, Dios ve. Y Dios dice: bueno, no lo voy a hacer. ¿Qué poder más hermoso hay en el arrepentimiento? Usted, hermano, me dirá: pero hermano Otto, yo creo que usted está equivocado. Hoy no es campaña evangelística. Aquí todos somos arrepentidos ya. Aquí ya no tenemos necesidad de arrepentirnos, ya estamos arrepentidos. Y yo le diría: tiene un porcentaje de verdad, pero bastante porcentaje de ignorancia. Yo me sorprendo cuando leo el mensaje apocalíptico a las 7 iglesias. ¿Sabía usted que a 5 de ellas Dios les dice que se arrepienten? Estamos hablando de la iglesia del Señor.
Estamos hablando de la iglesia que supuestamente conoce al Señor. Y le dice Dios a las iglesias, y yo quiero que usted vea conmigo esto, el poder tremendo del arrepentimiento todavía está vigente, pero hay en la iglesia de Cristo gente que necesita arrepentirse. Usted me dirá, hermano, yo acepté a Cristo, yo me arrepentí de mis pecados. Yo no le quiero hablar del arrepentimiento de pecados. Yo le quiero hablar de cosas que tenemos que arrepentirnos tremendamente. La primera cosa que le quiero hablar esta noche es que Dios le habla a la iglesia de Éfeso. Vaya conmigo, Apocalipsis. Le dice el Señor a esa iglesia: yo conozco, yo sé tus obras, yo sé tu fatiga, sé tu trabajo. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 7. O verso 2, hermano. Capítulo 2, verso 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que ya no me amas como al principio. Ahora oiga esto, a esta iglesia le dice Dios: recuerda de dónde has caído. ¿Y qué le pide? Y arrepiéntete. Usted me dirá, hermano, pero si eran cristianos ideales, miren lo que hacían. Dice que tenían obras, arduo trabajo, paciencia, celo de Dios, probaban ministros, hermano. Habían sufrido, tenido paciencia, trabajaban arduamente por amor del nombre, pero no amaban la presencia de la persona del Señor como al principio. Yo decía, Señor amado, a la iglesia hay que decirle que se arrepienta. ¿De qué me dirá usted? De haber dejado de amar al Señor como los primeros días en que se entregó a Cristo. Éfeso le dice: debes arrepentirte del desamor que me tienes. Debes arrepentirte del desamor que me manifiestas, hermano amado. Quiero preguntarte quizás esta noche, tú necesites arrepentirte del desamor en que has caído. A un principio te importaba la palabra, a un principio te importaba servirle a Dios, a un principio te importaba cualquier sacrificio por el Señor, pero a base del tiempo y a base de las circunstancias, como que el desamor ha penetrado en el corazón. Ahora no te importa la alabanza, ahora no te importa la palabra, ahora ya no lloras, ya no suspiras por el Señor, ahora te das el lujo de hablar de Dios como de alguien muy conocido, pero muy poco amado. Hermano amado, a un principio estaba dispuesto de cualquier sacrificio por el Señor. No importaba dónde podíamos ir, no importábamos a qué horas íbamos por el Señor. Nos decían vigilia, nos decían ayuno, nos decían oración. Ahí íbamos, amábamos al Señor, suspirábamos por su presencia, pero hemos caído en el desamor del Señor. Ya no le buscamos. El ayuno desapareció de nuestro lenguaje. La oración, ¡ay, qué ridículo es eso! El clamar a Dios, el quebrarse delante de la presencia de Dios. Ahora hablamos de danza, amén, está bueno. Hablamos de coros, de alabanza, gloria a Dios, de evangelizar, de prosperar, de todo, menos de buscar la presencia del Cristo vivo y resucitado. A esa iglesia le dijo el Señor: arrepiéntete, arrepiéntete, me has dejado de amar. Mire qué cosa tremenda. Qué triste es que a la iglesia le diga el Señor: arrepiéntate. ¿De qué me tengo que arrepentir? Dijo Éfeso: del desamor que me tienes. Me quiero preguntarte algo, hermano. ¿Tienes todavía el mismo fervor que al principio? ¿Mantienes todavía la misma llama, hermano? ¿Estás interesado? Señor, a mí, envíame a mí, háblame a mí, yo quiero servirte. Hermano, o ven las cosas ya. No, mejor que los nuevos sirvan. Mejor que los que vienen atrás arreen, ahí ellos vienen. Hermano amado, Éfeso le dijo al Señor: arrepiéntete del desamor. ¿Cuánto cristiano hay en el mundo? No lo digo por esta iglesia, gracias a Dios aquí hemos aprendido, yo creo, a amar al Señor. Pero ¿cuánto cristiano en el mundo que son desamorados con las cosas no les importa, hermano?
No les importa la iglesia, no les importa nada, no les importa. Les importa todo menos la obra de Dios. Les importa cualquier cosa, hermano, hasta llevar al gato al veterinario les importa. Pero no se hable de la obra de Dios, no les importa. No puedan decir ayuno y oración porque es como decir, el diablo viene, todos corren. ¿Cuántos de aquí todavía nos gusta buscar a Dios en ayuno y oración? Fíjense que está levantando la mano. Y los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos todavía de vez en cuando, hermano, nos privamos de la comida y vamos a las rodillas a decir, Señor, Señor, a llorarle al Señor, a quebrar el corazón, a rasgar el corazón? Hay gente que dice, ¿por qué será que Dios no me contesta? Pero si has dejado de amarlo como al principio. A la iglesia de Pérgamo le dice Dios, oiga conmigo, capítulo 2, verso 6. Le dice a esa iglesia, o verso 16, perdón. Por tanto, arrepiéntete. Mire, otra vez a la iglesia. Pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con espada y espada. ¿Cuál era el pecado de Pérgamo? Pérgamo había perdido el celo santo. Óigame, mire lo que hacía Pérgamo. Verso 13. Y yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero aún en los días, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pérgamo, hermano, Pérgamo ya no tenía problema con los fornicarios, les daban privilegio. Pérgamo había llegado a tal punto, hermano, que los que tenían la doctrina de Balaam estaban en medio de ellos. ¿Sabe que Balaam le dijo a Balac, a Israel no lo puedes hacer caer a menos que ellos pequen? Entonces le dijo, ¿sabes? Te voy a aconsejar, cómprales minifaldas a las moabitas y les pones una falda corta, una blusa transparente y se las pasas por en medio del campamento, que vean y entonces pequen, y entonces Dios los va a destruir. Pérgamo tenía gente que aconsejaba a pecar así y los tenía en medio de ellos, y era igual. Había perdido el celo santo de Dios. Había perdido el celo por lo puro, lo bueno y lo verdadero de Dios. Ya le era igual juntarse con cualquiera. Ya no importaba que fuera fornicario, adúltero, marihuano, cocainómano, lo que fuera. No le importaba. Lo invitaba a una cheeseburger, hermano. Le daba sus papitas con salsa. Lo ponía en el privilegio, hermano. Y el Señor le dijo, arrepiéntete de eso. No hay cosa más linda que tener celo santo de Dios. No hay cosa más linda de decirle, si quieres estar en mi casa, vas a obedecer a Dios o te vas. Si quieres ser mi amigo, vas a ser obediente a la palabra de Dios, o no quiero ni comer contigo. Usted dirá, hermano, pero qué duro es usted. Pero es que es celo de Dios. Hermano amado, aún el apóstol Pablo dice a Corintios que a los fornicarios, fíjense que todavía somos misericordiosos. Nosotros todavía les damos oportunidad. Pablo dice que hay que echarlos de la iglesia. Pablo dice, a este sinvergüenza, échenlo de la iglesia y no se junten con él. Ese Pablo si era calibre 45, hermano. Le llamaban el R15 de los apóstoles, hermano amado. Cuando Pablo vio que los pastores, hermano, sostenían aquel fornicario, hermano, terrible ahí, Pablo dijo, júntense ustedes y mi espíritu, y a ese entréguenselo al diablo para que lo mate. Mire qué misericordia la de Pablo. Y a veces nosotros, hermanos, como pérgamos, o como pergamitas, o pergaminos, aleluya, vemos a que está en pecado y ahí vamos con él, hermano, yo le doy right, yo lo llevo, yo lo traigo. No se junte con él, hermano.
Ni siquiera coma con él, no le preste dinero, nada. Déjelo que se hunda si está mal, porque si no, no se va a arreglar delante de Dios. Hay gente que ve a sus hijos ahí, hermano, con una mujer que no es su mujer y les dan la casa para que vivan. Por eso arrepiéntete, pergamita, y vuelve al celo de lo santo. Y vuelve al celo de lo verdadero y lo puro. No somos perfectos, no, hermano, pero sí tratamos de obedecer a Dios. Todavía no somos, hermano, intocables, pero sí tratamos de mantener celo de Dios. Dice la Biblia, hermano, que un poco de levadura leuda toda la masa. Hay gente que sabe que alguien está en pecado y que tiene privilegio y se lo calla. Pergamita, arrepiéntete de eso. Si sabes que alguien tiene privilegio y está en pecado, ven a decirlo. Oh, yo no soy chismoso, yo tampoco, pero tengo celo de Dios. Hermano, el que está en pecado hay que echarlo para afuera. Claro, si no se arrepiente, si se arrepiente tendremos misericordia. Porque Dios es misericordioso. Pero en cuántos lugares hay gente, hermano, como las iglesias de Pérgamo. Yo sé de lugares donde hay personas, hermano, en claro, en comprobado adulterio. Y están de copastores, hermano. Están de líderes. Están de diáconos. Están ministrando. Recibe espíritu de santidad. ¿Y qué tiene él? Y Dios le dice a la iglesia de Pérgamo: arrepiéntete de eso. Mire, hermano, parecerá absurdo esto, parecerá fuera de moda, pero permítame decirle algo. Qué lindo es cuando usted, hermano, sabe juntarse con gente que obedece a Dios y sabe ponerle un alto a la gente que está mal delante de Dios. Voy a decir algo. Creo que en la casa, a lo menos la casa suya, la casa mía, usted manda y yo mando. ¿Verdad que sí? Pues yo dije una regla en mi casa. A mi casa no me entran borrachos. Y no me entran borrachos, hermano. Oh, pero es familia. A mí qué me importa que sea familia. Me lo vuelo con toda la familia. Pero no entran borrachos. A mi casa no entra un fornicario. Yo no voy a ayudar a un sinvergüenza que llamándose cristiano viva como mundano. ¿Por qué, pastor? Porque yo temo al Dios del cielo, que me ha enseñado que lo blanco es blanco y lo negro es negro. Yo no quiero que me diga el Señor como a Pérgamo: arrepiéntate. Mira, Pérgamo te llama al arrepentimiento. Oiga lo que le dice en el verso 16: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Usted dirá: hermano, yo no soy ni de Éfeso ni de Pérgamo, gloria a Dios. Pero también le pide a Tiatira que se arrepienta. Mire, verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Verso 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Tiatira había dejado que el matriarcado entrara en la iglesia. ¿Sabe qué es matriarcado, hermanos? Es el gobierno de la mujer sobre el varón. Y en Tiatira, la que enseñaba doctrina se llamaba Jezabel. Y dictaba seminarios para siervos. Sí, ahí dice. Léalo. No era cualquiera, era una mujer que enseñaba a siervos. Dios bendiga a las mujeres, hermano. Pero ahí Jezabel se había montado en la iglesia. Y mire lo que hacía esta mujer. Dice que la toleraban. Verso 20. Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Oiga, hermano, era bruja, la sinvergüenza. Que se dice profetiza,
que enseñe y seduzca a quienes, a mis siervos, ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y bueno, y Tiatira la tenía, era la encargada de la enseñanza de los seminarios de pastores, ¿no? Hacían seminarios para líderes. ¿Y sabe quién enseñaba? Jezabel. Porque se decía profetiza. Porque quizás decía que miraba cosas que se imaginaba quizás. Porque quizás tenía sobrenaturalidades. Y hermano amado, óigame, y enseñaba a fornicar. Le voy a contar una experiencia triste y dolorosa. Un hombre hermano de Dios, un misionero tremendo, no hablaba muy bien español. Sí hablaba el español, pero usted sabe cómo hablan los gabachos del español. Y hermano, pero cuando predicaba y ministraba, se movía el poder de Dios tremendamente. Y tenía una mujer muy hermosa, muy bella. De pronto este hombre de Dios murió. El Señor se lo llevó. Quedó una obra establecida, obra preciosa. Y viene la mujer, hermano, y había un pastor ahí con su esposa. Y la mujer de este misionero llegó a esa iglesia y ahí estuvo, hermano. Y de pronto esa mujer, alguien llegó, le dijeron o recibió, y llegó con el pastor y le dijo que Dios le había dicho que tenía que dejar a su mujer y casarse con ella. Y aquel siervo, hermano, que de plano no mucho quería a su mujer, hermano, la vio y vio a esta gabacha, dijo, no, entre la gabacha y esta hay una gran, y dijo, sí, eso es de Dios. Dejó a su pobre indita, hermano, y se quedó con la gabacha. Y el ministerio se vino abajo. Le dice Dios a Tiatira, arrepiéntete de las obras de Jezabel. Mire qué tremendo. Arrepiéntete del matriarcado. Arrepiéntete de que los siervos se sujeten a las profetisas. Siervo mío, dice el Señor, agáchate. ¡Ah, Dios mío! Que se agache el tonto. El otro día me enojé con un pastor porque llegó una mujer ahí y me quiso poner la mano, hermano, y solo por educación. Yo dejé que me pusiera la mano y dije, Señor, reprende al diablo, Señor amado. Después agarré al pastor y dije, bueno, ¿usted por qué no enseña a su gente? Porque qué duro hubiera sido que he dicho, momentito, señora, su gente se va a su lugar. Se hubiera sentido mal. Y yo era de visita. Y era la primera vez que llegaba ahí, me hubieran linchado. Pero les soy honesto, hermano amado. Hay mujeres que quieren tener dominio en las congregaciones. Y este pastor me dijo, hermano, mire qué hago, porque ella usa la profecía para manejar la iglesia. ¿Sabe qué le dije? Échela. Oh, hermano, pero es la única profecía. Prefiero que no haya profecía y no una mujer como esa. Échela. Ay, pero es muy respetada, hermano. Mire, que pues eche también a todos los que la respeten. La iglesia de Cristo no es matriarcado. Por eso es que no somos marianos, somos cristianos, seguidores de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe quiénes son marianos? Los católicos. Ellos no siguen a Cristo, ellos siguen a María. Siguen a la Madre de Dios, que no es Madre de Dios. Es nuestra hermana, la respetamos, hermano, la honramos. Es un vaso precioso, pero es también tan salva como lo eres tú y lo soy yo. Yo no tengo que ir a María. María, mucho gusto, muchas gracias. Hazte un lado, yo voy al Cristo que dio la vida por mí, al que derramó su sangre por mi alma. Por eso le dice a Tiatira, arrepiéntete del matriarcado. Yo sé que esto no gusta, pero por eso yo no creo en las pastoras. Las pastoras que se casen y que le den lugar al pastor. Y que se sujeten al pastor. Aleluya. Yo no sé cuándo dicen amén a eso. ¿A algunos no les gusta? Algunos dicen, no, como eso. La pastora. A mí me han dicho, vino el hermano pastor y la pastora, momentito, el pastor y su esposo. Ella no se tiene que ofender.
más le vale. Yo conozco hombres, hermanos, que le han cedido el turno a la señora, porque si no hacen lo que la señora dice, les va mal en la casa. Y por eso las iglesias están de cabeza, y por eso no crecen, y por eso son raquíticos, y por eso no tienen fuerza, hermano amado, porque han alternado el orden de Dios. Dios puso a este ángel y había permitido que Jezabel tomara dominio. ¿Qué le parece? Tenía visiones la Jezabel, hermano. Tenía profecía. Tenía saber pero cuando enseñaba, ¿cómo es que no discernían? ¿Sabe qué enseñaba? A fornicar. Pero ¿sabe a quiénes? No a las ovejitas, a los siervos. Qué tremendo, hermano. Porque el diablo, no crea que el diablo dice, ay, hermano Otto, el diablo cómo me ataca a mí más que a usted. ¿Está seguro? ¿Sabe a dónde tira el diablo? A la cabeza. Corazón, ¿no? A la cabeza. ¿Por qué? Porque si le pega a la cabeza, se hizo pedazos el rebaño. O sea, algunos que me dicen, hermano, y el diablo lo ataca a usted. Ay, hermano amado. Si no fuera porque Dios pone un cerco de ángeles, hermano. Yo le digo, Señor, refuerza el cerco, refuerza el cerco. A veces me dan ganas de pedirle, Señor, dame un papamóvil así como ese hombre, te lleno de ángeles, Señor, que no pase nada. ¿Viste? Que cubran, que rodeen. Pero aquí, bendito sea Dios, aquí somos cristianos. ¿Cómo somos cristianos? Así que a los marianos, arrepiéntanse. Si algún mariano hoy, arrepiéntate. Que hay un solo camino para llegar al Padre, y se llama Jesucristo, hombre. Amén. Dice que ahí tienen a las mujeres, la Chabelita, la Concepción, y hay quienes se enojan porque dicen, a mí no me va a tocar a mi virgencita. No hace nada. Le hablas y no contesta. Oh, pastor, pues aquí todos somos cristianos. Sí, pero es que hoy nos casé. Le pones veladoras y ni siquiera calor siente. Le gritas y no contesta. Son ídolos mudos, de trapo, de madera, de metal. No sirven para nada, ni caminar pueden. Sin embargo, yo hablo de un Cristo vivo, de un Cristo que venció la tumba, que resucitó glorioso, hermano, de un Cristo que se ha sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros cada día, cada noche le intercede, de un Cristo que dijo, yo me voy, pero os volveré a ver. Oiga, hermano, y esa es la esperanza más gloriosa que tenemos. Vamos a volver a ver a nuestro Señor. Una vez me dijo una persona, me llamó y me dijo, ay, estoy contento porque usted en una oración dijo Nuestra Señora. Dije, ¿cuál? Yo dije, Señora. Aleluya. Yo no dije, Señora. Señor, ya me estaban diciendo, ya al fin le llegó la revelación de la señora. ¿Qué señora? Ni que 8 cuartos. Un Señor tenemos, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Así que no hay tal señora. ¿Cuántos tienen señora? Aleluya. ¿Cuántos tenemos Señor? Él es nuestro Señor. Pero también le dijo a Sardis, arrepiéntete. Mire qué mensaje es a la iglesia. Capítulo 3. Le dice, yo sé tus obras, le dice a Sardis. Hombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Guárdalo. ¿Y qué? Y arrepiéntete. ¿Sabe cuál era el pecado de esta iglesia de Sardis? Se lo va a decir. Que eran descuidados e indolentes.
Dios les daba algo y lo descuidaban. Indolentes y descuidados con lo que Dios da. Así hay mucha gente, hermano. Hay mucha gente que Dios les da una bendición tremenda. Mire, hay gente que, a mí me ha dicho gente, hermano, ore por mí porque yo perdí mis lenguas. Pierden las lenguas, pierden los dones, pierden la paz. Todo lo pierden, son bien indolentes, hermano. No tienen celo de guardar lo que Dios les ha dado. A mí me gusta mucho, me dijo, el otro día me dijo mi esposa, mira, yo ya me propuse que nada me va a robar lo que Dios me da. Ni tú, me dijo. Yo dije, Dios mío. Gloria a Dios por eso. A veces Dios te da una bendición tremenda, hermano. Y en la salida el diablo te lo quiere robar. Agárralo. No lo pierdas. Guárdalo. Señor, no es lo que me ha dado, tú lo tengo que guardar. Mire cuántos hay, hermanos, que Dios les ha dado privilegio de predicar y han perdido la unción en la predicación. Y han perdido la inspiración. ¿Por qué? Porque como Sardis, hermano, se han vuelto descuidados e indolentes. Por eso le digo Pablo a Timoteo, no descuides el don de Dios que está en ti. Hermano, Dios te ha dado algo, ¿verdad? Cuídalo, cuídalo. A los que les ha dado profecía, cuiden la profecía. A los que les ha dado don de lenguas, cuiden el don de lenguas. A los que les ha dado don de sanidad, cuiden el don de sanidad. A los que les ha dado revelación, cuiden la revelación, cuídelo. Timoteo le habían dado un ministerio y lo tenía descuidado, hermano. Andaba Timoteo en el gimnasio, hermano, levantando pesas, hermano. Tenía unos cuerpazos, tenía Timoteo así, hermano. Pero cuando predicaba, hermanitos, ¿no tenía unción? Se había venido abajo. Entonces le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don de Dios. ¿Sabe usted que ese don de Dios hay que avivarlo? ¿Y cómo se aviva? En oración, en ayuno, en clamor. Hay gente que dice, hermano, mire, yo quisiera predicar. ¿Sabe que esto hay que cuidarlo, hermano? ¿Sabe por qué muchos han caído de la predicación? Tremendos predicadores, hermano, yo me quito el sombrero delante de ellos. Los respeto. Predicadores que conmovieron masas, multitudes. Gente, hermano, que hizo milagros a través de ellos, tremendos, y sin embargo se descuidaron. Pensaron que ya lo podían hacer todo y dejaron de quebrantarse delante de la presencia de Dios. Conozco un hombre, hermano, que me impresionó. Mire, uno de los ministerios, quizás pocos, que me ha impresionado. Yo le he contado a ustedes ese varón. Llegaba a las campañas, empezaba a ministrar, hermano. De pronto entraba una persona y paraba el mensaje y decía, tú que acabas de entrar. Dice el Señor, a tal hora estabas esperando el vas. Vienes porque estás enferma del corazón, pero te dice el Señor que te llevas el corazón nuevo ahora. Y ¡pum! Caía, hermano, bajo el impacto, hermano. Yo estaba sorprendido, hermano. Yo decía, Señor amado, este hombre, qué tremendo. Seguía predicando, hermano. De pronto miraba a un pastor y decía, tú, le decía al pastor, hace 8 días tuviste un sueño. Tu sueño fue así, paz, 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 paz. Y dice Dios que la interpretación es así, paz, paz. Y el pastor caía, sí es cierto, hermano. Yo dije, Dios mío, este le gana a Eliseo, decía yo. ¿Sí? ¿Usted ha visto mi mensaje así? Hermano, yo me quedé sorprendido. Mire, ¿y sabe cuántos años tenía? 21 años. Y, hermano, yo decía, qué tremendo. Yo tenía 18 y cuando tenga 2 años ya lo alcancé, Señor amado. Estaba emocionado con ese ministerio yo, hermano. No necesitaba que le contaran nada. Hermano, se ponía y predicando, se paraba. Y paraba, decía, ven para acá. Y le decía, y cabal, hermano. No aquello de que yo siento, no, no. ¡Pau, pau, pau! ¡Qué tremendo! Pero ¿sabe?
alguien llegó y le dijo: ¿sabes qué? Lo único que te falta es que tú te hagas profesional. Estudia para ser doctor en divinidades. Y estaba así. ¿Y sabe cuál fue su caída? Se enamoró. Ay, hermano. Una escobita con falda lo hizo caer, hermano. Y aquella unción, y aquella gloria, la perdió. A los años habló con otro ministro y le decía: mira, le he llorado a Dios por recuperar lo que tenía y lo he perdido. Mire la iglesia. Le dice Dios: tienes nombre que vives, pero estás difunto, estás muerto. Por eso es que un predicador decía: los pentecostales se les acabó lo pente y se quedaron con los costales solamente. Aleluya. ¿Usted es pentecostal? Me han dicho a mí. No, le digo, yo soy más que pentecostal. Usted es carismático, pero de los verdaderos, le digo. Creo en los carismas de Dios, creo en los dones de Jesús, en los dones del Espíritu, creo en esa unción, pero creo que hay que tener nombre y vida con el nombre. Acuérdate. Mira lo que le dice en el verso 2: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Hermano, hay gente que dice: hermano, yo como oraba antes, pero ahora sí que me hinco y me duermo. Afirma lo poco que te queda. Ay, yo como leí antes la palabra, pero ahora unos 2 versos y siento que me duele la cabeza. Mire, se te ha muerto la vida en las manos. ¿Sabe que no hay cosa más triste que estar lleno de vida y después estar muerto? ¿Sabe usted la tristeza más grande que hay de un cristiano? Haber experimentado la vida, haber estado lleno de vida y después de estar bien, pero bien muerto. Les toca a uno música de baile y no danzan. Les toca música triste y no lloran. Recoge uno la ofrenda y no dan. Les da uno y no reciben. Aleluya. Están muertos, hermano. Yo he llegado a iglesitas, hermano, en donde quisiera llevarme mi contrato funerario. Me dan ganas de decirle: vendo seguros en panteones o en camposantos. Están muertos, muertos, muertos. Ni siquiera amén dicen, hermano. Pero ni amén. He llegado a iglesias en donde, hermano, ni amén dicen. Y el pastor me dice: ay, qué tremenda mi congregación. Sí, le digo, de muertos. El otro día me llevé un video de aquí, le voy a contar algo. Y se lo puse a un hombre, a un uruguayo, ¿verdad? Y me dijo: ¿es cierto que usted pastorea una iglesia? Sí, le dije. ¿Y cómo está su iglesia? Ahí está más o menos, le dije. Así, aquí nosotros tenemos vida de Dios. Si quiere le muestro cómo es la iglesita, le dije. Aleluya. Y le metí el video, hermano. Y, mire, ya estaba en eso de la danza, hermano, y aleluya, y se quedó así. Hay vida ahí, ¿verdad? Usted me dijo. Aleluya. Aleluya. Mire, lo más triste es perder la vida de Dios. Por eso le dice a esta iglesia, le dice, mire, a esos: acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas y te duermes, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Arrepiéntete del descuido y de la indolencia. Pero también le dice a la Odisea que se arrepienta. Oigan, le dice en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso ¿y qué le dice? ¿Cuál era el pecado
de la Odisea. ¿Sabe cuál es el pecado de la Odisea? Habían cambiado las riquezas materiales por las riquezas espirituales. Qué tremendo. Tenían plata, tenían oro, tenían carro del año. Bueno, en aquel entonces era burro del año, hermano, porque no era carro del año. Estrenaban burro cada vez que nacía uno, lo estrenaban, hermano. Hablaban solo de lo que tenían. Mire, yo recuerdo, hermano, cuando yo estaba comenzando en el pastorado, a mí me hablaban de las iglesias de aquí de Estados Unidos. Me recuerdo que me decían, mira, si algún día vas a una de esas iglesias, son iglesias muertas, me decían. Eso sí, cuando tú entras, me dice, te hundes en la alfombra, me dicen, caminas así. Pero cuando predicas están muertos. Y yo creía eso. Hace algunos meses vinieron unos hombres del otro lado de los Estados Unidos y me decían, no es posible, pero aquí es Estados Unidos. ¿Y por qué esa gente está así? Y me preguntaron, ¿cuánto tiempo son los cultos? Y le dije, cuando bien nos va 4, cuando mal nos va 6 horas, 7 horas. Pero no es posible, me decían, esto es Estados Unidos. Esto era Estados Unidos, le dije. Ahora es embajada de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Dios del cielo? ¿Sabe que esto ya no es Estados Unidos? Desde el momento que nos reunimos aquí, esto pasa a constituir embajada del cielo. Aquí estamos reunidos embajadores del cielo. A mí me decían, tienen plata, otros me decían. Estas iglesias tienen plata, me decían. ¿Sabe usted, hermano, que en aquel entonces, hermano, mire lo que voy a decir, por un micrófono de estos, uno suspiraba, hermano. Oh, Señor, dame un micrófono inalámbrico. El pastor que tenía un micrófono inalámbrico, ese estaba prosperadísimo, hermano. Yo tenía mi equipo de sonido, pero fenomenal. Una entrada y una salida. Estaba prosperado, hermano amado. Y me decían, vieras en los Estados Unidos todo lo que tienen, toda la plata que tienen, pero están muertos. Han cambiado la riqueza espiritual por la material. Mire, hermano bendito, yo deseo con toda mi alma que Dios te prospere económicamente en todo, pero que jamás pierdas la prioridad de lo espiritual. Porque si alcanzas oro, fama y plata y perdiste gozo, paz y presencia, eres un miserable, eres un desgraciado, eres un bueno para nada, dice la Biblia. Yo puedo tenerlo todo, pero si pierdo lo espiritual, por eso, hermano, Pedro le dijo a aquel hombre, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ellos tenían la presencia viva de Cristo en medio de ellos, la autoridad de Cristo. Oh, hermano amado, yo creo que los Estados Unidos deben saber que en este país se puede vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo de Dios, que en medio de las carreras, que en medio del arduo trabajo, también se puede glorificar con mucha fe y con mucho gozo al Dios del cielo. Le dice a esa iglesia, arrepiéntete, has cambiado la riqueza. Quiero preguntar algo, ¿cuántos estaríamos dispuestos a ser como la iglesia, hermano, de Esmirna y no como la Odisea? Yo prefiero ser esmirniano y no la odicense. ¿Por qué me dirá usted? Porque mire lo que era Esmirna. Le dice Dios en el capítulo 2, verso 9: y yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Oiga, hermano,
No tenía micrófono inalámbrico, no tenía alfombra, no tenía clases para niños, no tenía luz eléctrica, air condition, no llegaban en carros a la iglesia. Mire, yo he predicado en lugares donde hay que bombear la lámpara para que dé luz. Sí, hermano. Y pasan ronrones y pasan de todo y de repente se empieza a apagar y se levanta el diácono y la baja y la pone otra vez, hermano. Apenas se miran las caras de los hermanos, hermano. Gente que camina kilómetros, hermano, para alabar a Dios. Mire, gente que no tiene zapatitos como los nuestros. Gente que tiene los pies rajados por el polvo del camino, pero que han aprendido a amar una cosa: la bendición espiritual de Dios, la bendición de llegar ante su presencia, sentir su unción, sentir su gracia, hermano. Miserables seríamos nosotros si el Señor nos prosperara económicamente. ¿Sabe? Aquí vinieron hermanos argentinos. ¿Sabe qué vinieron a fotografiar? A ellos no fotografiaron las almas, porque ya tienen miles de almas. ¿Sabe qué fotografiaron? El estudio de grabación. Ahí estaban. ¿Y por qué fotografían eso? Porque allá no hay de esto, hermano. Yo dije, ay Dios. Mire qué misericordia la de Dios con nosotros. Hasta en TV sale usted, hermano. Mire los videos, ahí sale usted hasta. Y hay quienes ya se encontraron a las cámaras y cuando ven que la cámara viene, aleluya. Mire qué bendición. Pero que eso no nos corte la vida espiritual. Podremos llegar a tener, ¿qué le digo? Millones y millones aquí. Podemos llegar a tener edificios buenos, podemos tener carros del año, pero sobre todas las cosas jamás perder esta bendita presencia de Dios, esta presencia que nos llena el alma, hermano. Este es el pecado de la Odisea. Le dice Dios: arrepiéntete. Has cambiado lo material por lo espiritual. A mí me da tristeza cuando alguien me dice: hermano, me voy a ir para otra iglesia. Y le digo: ¿por qué, hermano? Porque Dios le dijo que se fuera. No, es que allá le dan comida a uno. Y se van, hermano. Y yo digo: lástima. Es que así me van a tramitar mis documentos. Lástima. Es que así le dan a uno ayuda social. Lástima. Pues aquí no les va a dar nada. Aquí si viene por lo espiritual. Es más, les voy a quitar lo material para ver si buscan lo espiritual. Porque yo sé una cosa, hermano, que si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo le va a ser añadido. Todo lo de aquí abajo. Pero Dios quiere ver que busque lo espiritual. Dios quiere saber dónde está tu amor, dónde está tu corazón. Dios te ve cuando le dice: Señor, no me importa que no tenga para la renta, pero me importa tener tu presencia. No me importa andar en carro viejo, pero me importa mantener tu presencia. Dios dice: a ese bendíganlo. Pero hay tantos laodicenses, hermano, en este país. Tanta gente que lo material le está nublado la vista, le está hecho pedazo la vista. Ya no buscan del Dios del cielo. Dios me ha bendecido, pero yo te lo regalo todo. Si acaso Dios me dice: mira, deja todo eso y te voy a dar mi presencia, hermano, yo me voy así, pero volado, pastorear africanos si fuera posible, aunque sea comiendo coco y peinándome con agua de coco, hermano, pero con la presencia bendita del Dios del cielo, con la unción preciosa, con el oro y el colirio de Dios.
Por eso Pablo decía, sé tener y sé no tener. Sé comer bien y sé pasar ayuno. Mandaron a un hombre, a un pastorado. Hermano amado, no le mandaron la ayuda económica ese mes, ni el otro mes. Y se regresó, abandonó la obra. ¿Y sabe qué dijo? ¿Cómo es posible que yo, un siervo de Dios, tenga que estar vendiendo en una tienda para ganarme la vida y pastorear unas ovejas? Hermano, para mí no sería degradante. Mire, yo me pongo el gorrito de McDonald's, hermano, y limpio los platos y lavo los baños, y en la noche le predico a Cristo, hermano. Porque ¿qué denigrante hay con eso? ¿En qué me denigra? En nada. Cuando Dios me llamó a mí a pastorear, no me dijo, te voy a bendecir, me dijo, pastorea. Ay, hermano, yo me recuerdo cuando comencé a pastorear. Déjenme contarle esto. Tenía que subir la sierra, como 2 millas, hermano, y eran unas pendientes que ya lo quisiera ver, yo usted jalando ahí para arriba. Cuando llegaba allá arriba con el aire fatigado, llegaba, hermano, aquí estaba la gente, hermano. Pastor, ¿ya comiste? No, ya no ven de comer nada, me estoy muriendo de cansancio. Comencemos el culto. Después del culto, hermano, me decían, ¿te vas a dormir, pastor, aquí? Sí, ¿en dónde? Y me daban unas camitas como de aquí para acá, mire, hermano. Tenía que dormir encogido, hermano. A las 4:30 de la mañana salía el sol ahí. Y me decían, pastor, ya está tu desayuno servido. Eso sí, unos huevos de una yema, pero calidad, hermano. Leche al pie de la vaca, hermano. Nada de pasteurizada, bien higienizada, de la vaca, hermano. Óigame. ¿Vas a venir el jueves? Seguro que vengo el jueves. ¿Y qué le daban de ofrenda? Nada. Nada. Hay quienes, hermano, van a predicar y están esperando la ofrenda. Y mire, hay gente que me ha pedido a mí, pastor, ¿cuándo me invita a predicar? ¿Sabe por qué? Porque dirán, ay, se reúnen tantos, y si recojo una ofrenda especial para mí, ya me rayé. Por eso no recojo ofrendas para nadie. ¿O alguna vez le he pedido para un siervo de Dios? Es que no lo malacostumbro. ¿No? Un día sonó el teléfono, pastor, me pongo a sus órdenes, tengo buenísimos mensajes para su iglesia. Le dije, hermano, cuando tenga mensajes del Señor me llama, los suyos no los quiero. ¿Por qué? ¿Qué les interesa? ¿Sabe qué me dijo el Señor a mí? Me dijo, el pacto que yo tengo contigo es de mucha bendición y prosperidad. Yo lo he visto. Pero me dijo, pero ten cuidado con los que se te acercan. Porque algunos vienen porque yo los mando y otros vienen por la plata. Cuando vienen yo les doy qué intención. Yo, Señor, dame sabiduría. Dime por qué viene. Dime por qué viene. Dime por qué viene. ¿Viene por la palabra o viene por la cartera, Señor? Sí, hermano. Hay laodicenses que han cambiado la riqueza material por la riqueza espiritual. Miren las iglesias con el perdón de ellos, de los americanos, hermano. Oh, de cristal, hermano. ¿Y qué vida de Dios hay ahí? Ay, hermano. Ahí hasta las moscas se aburren, hermano. ¿No les gusta ir, hermano? Por eso yo creo, mi hermano, yo creo que el que ha estado en un culto nuestro y después se aclimata en una iglesia muerta, ese sí está lavado, hermano. Ese sí saber qué pasó, ese sí tal vez nunca vivió nada. Yo preferiría, escuche bien, ser esmirniano
¿Cuántos se apuntan a eso? Fíjense lo que estoy diciendo. Esmirna era pobre, pero le dice Dios, pero tú eres rico. No tienes micrófono inalámbrico, pero tienes unción. Bueno, pero yo sí prefiero tener micrófono inalámbrico y también unción. Arrepiéntete, le dijo a la Odisea, y compra de mí. Mire el Señor lo que le dice a la Odisea. Yo te aconsejo que de mí compres, verso 18, 3, 18, oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿No será que Dios nos está llamando a arrepentirnos de algo, hermano? Quiero terminar diciéndole esto. Éfeso la llamó a arrepentirse del desamor. Pérgamo la llamó a arrepentirse de la falta de celo santo. Tiatira la mandó a arrepentirse del matriarcado y la enseñanza de Jezabel. Sardis la llamó a arrepentirse del descuido y la indolencia. La Odisea la llamó a arrepentirse de haber cambiado la riqueza. Oremos al Señor. Quiere decirle, Señor, si yo he dejado de amarte, me arrepiento. Si he dejado el celo santo, me arrepiento, Señor. Si he descuidado la vida, me arrepiento. Si he cambiado las riquezas espirituales por las materiales, me arrepiento, Señor. Si nos arrepentimos de corazón, con ayuno, lloro, lamento, Acab recibió misericordia, Nínive recibió misericordia, Israel recibió misericordia. Y en Joel dice que si nos arrepentimos y clamamos a Dios, Él nos dará trigo, aceite, vino. Él nos dará todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Hermano que estás aquí, regálame 2 minutos. Medita en tu corazón. ¿No será que hay algo de lo que tengamos que arrepentirnos? Ya nos arrepentimos de nuestros pecados, pero ¿no será que hay algo? Como las 7 iglesias, 5 de ellas las llamó Dios al arrepentimiento. Porque Dios es compasivo, es lento para la ira y es grande en misericordia. ¿Quiere usted orar conmigo al Señor? Y decirle, Señor, que yo no vaya a ser de esas 5 iglesias. Señor, que yo sea de Filadelfia, esa iglesia que con poca fuerza, pero no negaba el nombre del Señor, guardaba su palabra. Es una de las 2 iglesias a la que el Señor no les pide arrepentirse de nada. Filadelfos y filadelfas de Dios. Padre que estás en gloria, Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón. Tu palabra pueda, Señor, hallar
un lugar en mi corazón. Gracias por la riqueza espiritual, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por la unción, por el gozo, por la salvación nuestra. Gracias, Señor, por los dones de tu Espíritu Santo, por los ministerios. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, por Jesucristo, por esto tan especial que has derramado y derramas en medio nuestro. Gracias por lo espiritual. Perdónanos, Señor, si hemos caído en errores como estas 5 iglesias cayeron. Nos arrepentimos. Que un espíritu, Señor, de fortaleza nos auxilie. Que podamos amarte a ti más que tu obra. Podamos tener celo de lo santo. Que podamos, Señor, guardar lo que nos has dado. Perdona la indolencia nuestra, el descuido. Perdona. Que podamos, Señor amado, amar la riqueza espiritual. Que podamos amar la vida que nos has dado. Extiende tu mano sobre tu pueblo. Extiende tu mano de gracia y de poder. Regáleme un minuto para hacer una invitación. Mientras usted ora, hermano, quizás haya alguien que no conoce a Cristo y quisiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador esta noche. Si alguien siente el llamado de Dios para venir a los pies de Cristo, yo te invito que ahí donde estás te encamines al frente. Quiero orar por ti. Si Dios te está llamando, ven a los pies de Cristo. Acércate. Me gustaría orar a Dios por tu vida. Quizás no le conoces al Señor. Sientes que Él te llama. Entrégate al Señor hoy. Esta es una buena noche para entregarse a Cristo Jesús, para darle la vida al Señor.